Pantalla, me avisan cuando la vean. Ok. Entonces, la anterior clase habíamos estado viendo algunas definiciones, estábamos repasando nutrientes esenciales, estábamos conociendo un poquito sobre los orgánicos, los no inorgánicos, entonces vamos a hacer como un pequeño repasito. Habíamos visto la definición de nutrición, ¿no? Que es un conjunto de procesos que se dirige hacia el estudio de la ingestión, digestión, absorción y metabolismo y excreción de las sustancias alimenticias, a través de las cuales se produce la energía para que el organismo pueda realizar todas sus funciones, ¿verdad? Habíamos visto la diferencia entre alimento también, que era el producto sustancia, que al ingerirse aporta materias sensibles que cubren los requisitos nutritivos para que el organismo pueda estar en un buen estado, ¿no? Y también poder desarrollarse. También habíamos visto la definición de nutrientes, que eran compuestos orgánicos y inorgánicos presentes en los alimentos, los cuales se utilizan para muchos procesos vitales. Dentro de estos compuestos orgánicos o inorgánicos habíamos visto, ¿no? Que unos son los que contienen carbono y los otros son sin carbono, ¿verdad? Los orgánicos son con carbono y los inorgánicos sin carbono. Los nutrientes esenciales son los nutrientes que tienen, digamos, funciones específicas en nuestro cuerpo. Y como nuestro cuerpo no puede producir la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades, nosotros tenemos que ingerirlos a través de nuestra alimentación, de nuestra comida, de nuestra dieta diaria. Habíamos visto que eran 6 nutrientes esenciales, ¿no? Teníamos nosotros los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, teníamos las vitaminas, minerales y el agua. Todos los del lado izquierdo eran los nutrientes que dan energía. O sea, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas nos proporcionan energía. Los de la derecha no, pero siguen siendo esenciales para nuestra alimentación. Dentro de estos esenciales, como les decía hace un momento, teníamos los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son los nutrientes con carbono, dentro de los cuales están los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. Esos son orgánicos. Y los inorgánicos sin carbono estaban los minerales y el agua. También habíamos hablado de los macronutrientes la última clase, ¿no? Habíamos dicho que macro es grande, ¿no? Son esos nutrientes que necesitamos en cantidades relativamente grandes. Y dentro de los cuales se encuentran los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Estos son los que nos aportan energía. Habíamos visto también que estos macronutrientes los expresamos, ¿no? La energía en kilocalorías, que es la unidad de medida, ¿verdad? Y los hidratos de carbono y las proteínas proporcionan 4 kilocalorías por gramo. El alcohol, que es también un tipo de hidrato de carbono, nos proporciona 7 kilocalorías por gramo. Y los lípidos también 7 kilocalorías por gramo. También habíamos visto que hay alimentos que no solamente son carbohidratos, sino que también tienen, ¿no? Un componente proteico. Lo propio de las proteínas, que también tienen algún componente graso. Entonces,
La combinación perfecta de una alimentación balanceada incluye una variedad bastante vistosa de alimentos, ¿no? No solamente hay que enfocarse en una sola cosa, sino tener variedad, tener una alimentación completa, ¿no? Que tenga todos los elementos necesarios. También habíamos visto que la energía es la capacidad de realizar trabajo y que nosotros obtenemos la energía a través de los alimentos que ingerimos. Como hace un momento les decía, ¿no? La kilocaloría es la unidad de medida para cuantificar la cantidad de energía que los alimentos pueden suministrarse en el cuerpo, ¿no? 1 gramo de hidratos de carbono, 4 kilocalorías, al igual que las proteínas, ¿no? Y los lípidos tenían 7. 1 kilocaloría son 1000 calorías. También habíamos hablado de los hidratos de carbono, ¿no? Que están compuestos por oxígeno, hidrógeno, o sea, agua, carbono, suman hidratos de carbono. Entonces, agua más carbono, hidratos de carbono. ¿Qué tiene el agua? Oxígeno, hidrógeno. Por eso está aquí adentro en la misma burbujita. Es la fuente principal de combustible para el cuerpo, sobre todo para el funcionamiento del cerebro y ejercicio físico. Nosotros necesitamos los hidratos de carbono para muchas funciones cerebrales, ¿no? No podemos eliminarlos por completo. Ahora tiene que ser una cantidad cuantificada, ¿no? Tenemos que aprender a equilibrar la cantidad de alimentos que consumimos para justamente no desbalancear nuestro organismo, ¿no? Los lípidos también son una fuente de energía para el cuerpo. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno. Los fosfolípidos tienen fósforo además. Y estos tienen menos oxígeno y agua que los hidratos de carbono y se pueden agrupar fuertemente. Y además, grupo de sustancias orgánicas no hidrosolubles, ¿no? Que están incluidos en estos los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroles. Que eran los triglicéridos, una fuente importante de energía en reposo y durante la práctica de ejercicio de baja a moderada intensidad. El cuerpo los almacena en forma de tejido adiposo o grasa corporal y estos depósitos pueden degradarse para obtener energía durante periodos de ayuno, o sea, cuando estamos dormidos. Por eso decía fuente importante de energía cuando estamos en reposo, ¿no? Ahí normalmente se degradan para brindar energía en esos periodos donde no estamos comiendo. Los lípidos pueden ser sólidos o líquidos. Dentro de los sólidos tenemos la margarina como un ejemplo. Y dentro de los líquidos tenemos el aceite. Ahora vamos con las proteínas. Dentro de las proteínas tenemos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Estos forman las proteínas, ¿no? Que son la base de los aminoácidos. Acuérdense, les decía en la anterior clase, que el nitrógeno es como que el componente diferencial, ¿no? Los otros elementos tienen hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿no? ¿Verdad? Pero este tiene además nitrógeno. Y los bloques básicos las proteínas van a ser los bloques básicos de la construcción, ¿no? Para formar lo que son los aminoácidos. Tienen un papel fundamental en la construcción de células nuevas y tejidos. Dan estructura y fuerza a los huesos, reparan estructuras dañadas y ayudan a regular el equilibrio entre el metabolismo y los fluidos. Haciendo como una síntesis y un resumen de todo lo que hemos visto, los macronutrientes son nutrientes energéticos que se tienen que consumir en cantidades relativamente grandes, que proporcionan la energía necesaria para sobrevivir. Los hidratos de carbono son la fuente de energía principal, pero también los lípidos y las proteínas, ¿no? Más los lípidos proporcionan vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales, almacenan energía y las proteínas ayudan al crecimiento y reparación y mantenimiento de los tejidos. Esos como los macronutrientes, macro grande, cantidades relativamente grandes. Micro
Por el contrario, son nutrientes necesarios, pero en cantidades relativamente pequeñas para poder realizar las funciones corporales normales. ¿Quiénes son los micronutrientes? Van a ser las vitaminas y los minerales. Hasta ahí ya habíamos visto. Ahora vamos a hablar de las vitaminas. Las vitaminas van a ser compuestos orgánicos que ayudan a regular los procesos fisiológicos. Las vitaminas son esenciales para la construcción, perdón, para la construcción y mantenimiento del tejido óseo y muscular sano. Ayudan al sistema inmune a luchar contra las enfermedades. Como habíamos visto al principio, contienen carbono, pero no contienen energía. Y además son muy vulnerables, porque si nosotros las exponemos al calor, la luz o una cocción excesiva, un entorno alcalino, se pueden destruir. Entonces, son muy vulnerables las vitaminas. Hay que saber, digamos, manejarlas, ¿no? Cuando nosotros cocinamos demasiado los alimentos, por eso decimos que se pierden, ¿no? Las vitaminas. Entonces, es importante que los alimentos que nosotros vayamos a consumir, los preparemos, ¿no? Tengan un buen manejo para no perder justamente este micronutriente o estos micronutrientes. Ahora tenemos dos tipos de vitaminas, ¿no? Las liposolubles y las hidrosolubles. Esta va a afectar a cómo se absorben, transportan y almacenan las vitaminas en los tejidos corporales. Como las vitaminas liposolubles no son solubles en agua, pero sí lo van a hacer en la grasa. En cambio, las hidrosolubles van a ser solubles en agua. Entonces, por el mismo nombrecito se pueden guiar, ¿no? Lipo, hidro. Entonces, las hidrosolubles son solubles en agua y las lipo en grasa. Acá, por ejemplo, les he puesto dos ejemplitos, ¿no? Tenemos, digamos, dentro de las liposolubles, ¿no? Por ejemplo, los productos lácteos, ¿no? Que se van a encontrar en los productos lácteos y las hidrosolubles, por ejemplo, en las frutas. Ahora vamos a hablar un poquito más de las liposolubles. ¿Quiénes son? La vitamina A, la D, la E y la K. Estas vitaminas van a ser las liposolubles. Se van a almacenar en el cuerpo, se absorben en el intestino con la grasa y se transportan al hígado y otros órganos, donde se utilizan o se pueden almacenar para su uso posterior. Si, digamos, nuestra dieta no nos va a proporcionar las cantidades, digamos, recomendadas, nuestro cuerpo va a tener, digamos, este almacén de las vitaminas, entonces no va a haber mucho problema, ¿no? Mientras obviamente estén en reserva, ¿no? Porque justamente teniendo una dieta tranquila y balanceada, digamos, tenemos, y además en un periodo determinado, ¿no? No hay unos muy largos, no consumir, no sé, frutas o alimentos una vez al mes, sino regularmente. Entonces eso va a permitir que las vitaminas liposolubles estén digamos, en una cantidad adecuada e incluso un almacencito que tenemos en nuestro cuerpo para que nosotros podamos utilizarlas cuando las requerimos. ¿Cuáles van a ser las desventajas, no? También que si nosotros consumimos en cantidades muy grandes, además en suplementos que a veces no necesitamos, porque como les había dicho, micronutrientes, ¿no? En cantidades relativamente pequeñas y que nuestro cuerpo debería obtenerlas en una dieta balanceada. Entonces, a veces nosotros cometemos el error de tomar suplementos que no necesitamos. Entonces, pueden acumularse excesivamente, ¿no? Y aumentar niveles de toxicidad en el cuerpo. Entonces, también las dietas muy bajas en grasa pueden ocasionar carencias de vitaminas liposolubles. Es bueno tener una dieta balanceada, ni excesiva ni demasiado pobre.
Por eso es importante que esté completa, que esté bien elaborada y por personal calificado, ¿no? Para poder elaborarla. Muchas veces, les decía la otra vez, las dietas de internet están hechas para unos, pero no para todos. Las características de cada persona, el tipo de actividad es diferente, entonces la dieta también tiene que ser diferente para cada persona. Ahora hablemos de las otras, las vitaminas hidrosolubles.